Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nuevamente es un placer volver a estar aquí con ustedes hablándoles de la palabra. Bienvenido seas. El día de hoy quiero hablarte de la falta de los propósitos claros, pero antes de entrar en tema me gustaría que me ayudaras a orar para que sea el Señor dirigiéndonos y sea Él hablándonos esta mañana. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Rey, que seas tú hablándonos esta mañana, Señor. Mis hermanos no se conectaron para escuchar mis palabras, Señor, se conectaron para escuchar de ti, Señor. Te pido, Padre, que este mensaje sea de edificación, Señor, que les pueda ayudar a mis hermanos, Padre, para llevar su vida sabiamente y correcta y conforme a como tú quieres que la lleven, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de ellos, Señor. Padre, te pido que seas tú usándome, me abandono totalmente en ti, Señor. Sé tú dirigiendo este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, como te decía, vamos a hablar de la falta de los propósitos claros. Y antes de iniciar en tema, quiero ejemplificarte un ejemplo y con base a ese ejemplo poder desglosar el tema. Mira, primero pues te quiero contar un ejemplo de un señor que él no tenía claro sus límites o lo que él quería hacer. Entonces él iba a hacer un vuelo, pero antes de que él abordara el avión tenía hambre, así que fue a comprarse una pizza. Entonces él estaba muy ansioso por comer porque pues tenía mucha hambre y porque la pizza le gustaba mucho. Entonces como él estaba muy interesado en la pizza, en que se la hornearan y así, pues él no escuchó cuando avisaron que los pasajeros de tal vuelo tenían que estar cerca de la puerta porque su avión ya iba a despegar. Entonces él, como estaba muy concentrado en esa pizza, pues se la comió y pues se le hizo raro que igual no lo llamaran, aunque sí ya habían hecho el llamado. Así que cuando fue a la puerta le dijeron que pues su vuelo ya había salido porque y él dijo que cómo había sido posible y los señores de ahí le dijeron que sí habían avisado que ya iba a hacer su vuelo, pero como te decía, él estaba muy concentrado en su pizza en vez del vuelo, entonces él perdió el vuelo. Entonces tenemos que estar muy atentos a saber cuál es nuestra prioridad, qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, su prioridad de aquel hombre pues era comer, entonces de cierta manera dejó de lado el vuelo. El suelo fértil es un corazón codicioso. Dios nos habla en Mateo 23 del 25 al 26. Mateo 23 del 25 al 26, donde nos dice: hay de vosotros que escribas y fariseos hipócritas, porque limpias de afuera los vasos y el plato, pero de adentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Seamos limpios delante de Dios, porque muchas veces nosotros queremos limpiar nuestra apariencia de afuera, decir, mira, ya me veo presentable o estoy bien, pero en realidad nuestro corazón muchas veces está sucio, muchas veces tenemos muchos pecados ahí arraigados, pero como quizás nuestra apariencia de afuera es muy presentable ante los demás, pues la gente muchas veces no lo va a notar, pero el que sí lo va a notar va a ser Dios, porque Él nos conoce perfectamente. Entonces, hermanos, si tú tienes cosas que sabes que ante los ojos de Dios no son agradables, yo te invito a que seas tú entregándoselos y que seas tú limpiando tu propio corazón, que sea un lazo mutuo donde tú le entregues a Dios lo que sientes que está mal y Dios sea limpiándote. Igual hablándote de esto, pues te quiero mencionar que el pecado, así tú digas, voy a agarrar un chicle que no es mío, estás robando y quizás puedes decir, pero es que es algo muy mínimo, ¿cómo es posible que sea algo tan grande? Pero al final de cuentas el pecado es pecado, aquí no se va a medir en qué tan chico es o qué tan grande es, todo pecado tiene una consecuencia, realmente no te libras de alguna. Quien inspira los pecados muchas veces puede ser la carne, el pensamiento, los instintos, pero muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que es una acción que muchas veces no tendrá consecuencia, pero el pecado del orgullo y de la codicia es inspirado por el espíritu, porque eso es algo como más interno.
y ese pecado pues pudre a las personas de adentro para afuera, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal, porque como te menciono es de adentro hacia afuera, y pues la gente no va a decir, bueno, pues de afuera se ve presentable o bien, porque muchas veces pasa que si vamos caminando y se nos acerca una persona que ciertamente no tiene una apariencia quizás muy buena, nos dará miedo o desconfianza, más sin en cambio, si vemos una persona que va presentable, va arreglada, pues de cierta forma nos transmite confianza y ahí pues estaríamos juzgando. Te lo comento porque muchas veces me ha pasado a mí cuando voy a la calle y veo que alguna persona se me acerca que quizás no tiene buena apariencia, pues sí es como no me vaya a hacer algo o así, pero pues ahí yo sé que estoy mal porque de cierta manera estoy juzgando. Entonces no nos dejemos guiar por una apariencia, porque así mismo pasa en la iglesia. Nosotros podemos servir, predicar y demás, hacer un sinfín de servicios, pero no estamos en Dios, así como el dicho lo dice, estamos en todos menos en Dios, porque ciertamente podemos estar en la iglesia, pero estamos en la iglesia y no en Dios, que es realmente con quien debemos de estar, con Dios, porque la iglesia sabemos que somos nosotros, pero muchas veces estamos en la iglesia con las personas, queremos caerles bien o hacer un clic con ellas más que con Dios. Entonces ahí estamos dejando a Dios de segundo plano. El Para poder estar limpios debemos de estar purificados, de como te mencionaba, de adentro hacia afuera, y esa purificación solamente nos la va a dar Dios, porque nosotros mismos en nuestras fuerzas no podríamos hacerlo, porque quizás podríamos decir, ya no lo hago, pero hasta ahí queda, ya no lo haces, y luego que ya se lo entregaste a Dios, debemos de entregar todo eso. El Espíritu Santo necesita una disposición de nosotros que sea 24/7, 24 horas los 7 días a la semana, no solamente cuando necesitemos o cuando estemos enfermos. El Espíritu Santo necesita de nosotros todos los días de nuestra vida, porque así como Él está con nosotros, Él también necesita de nosotros, porque somos un grupo, por así decirlo, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros. Y yo te pregunto, ¿tú quieres estar en esa disposición para el Espíritu Santo? Porque Él te está haciendo un llamado esta mañana, Él quiere que tú estés dispuesto a estar en unión con Él. Si tú quieres estar en esos 24/7, te voy a decir cinco errores que no debemos de hacer, que debemos de evitar para poder estar los 24/7 con el Espíritu Santo. Y como te mencionaba, esta vez vamos a hablar de David. Estos 5 errores fueron, ciertamente David los cometió, y ahora pues yo te digo que no los deberíamos de hacer, porque si nosotros hacemos estos errores que te voy a mencionar, estaríamos perdiendo esa unión con el Padre. El primero es quedarse en casa en tiempo de guerra. Esto lo encontramos en Segunda de Samuel 11:1. Segunda de Samuel 11:1, donde nos dice: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David mandó a Joab y a todos sus siervos a Israel, y destruyeron a los amonitas, y citaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí vemos que David se quedó en Jerusalén en vez de él ir con sus siervos a pelear esa batalla. Y muchas veces así nos pasa, muchas veces nos pueden decir que un hermano está malo o que tal vez quiere que oremos por él porque no se siente bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Tal vez le podamos decir, sí hermano, yo lo voy a hacer, pero realmente no lo hacemos. Tenemos que luchar por aquellos que nos necesitan, por aquellos que muchas veces sus fuerzas se cansan, que muchas veces no sienten poder más. Nosotros no seamos como David, quedándonos en nuestra casa tranquilos, porque mientras nosotros podemos estar tranquilos, allá afuera hay miles de personas que nos necesitan, que necesitan de una oración o tal vez algo muy simple, un abrazo. Nunca sabemos lo que la persona necesita. Entonces seamos amorosos con las personas que lo necesitan. El segundo error es no hacer mal uso del tiempo libre. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Samuel 11:2, donde nos dice: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de su casa real. Muchas veces nosotros, en vez de estar en oración, en vez de nosotros adorar a Dios o pasar tiempo con Él, preferimos estar en el teléfono. Y más ahorita con esta pandemia, porque nosotros podemos, como sabemos, pues hay prédicas en línea y hay muchas cosas que los pastores pues
en su gran amor están haciendo por nosotros para que no nos desviemos del camino, pero muchas veces eh, Satanás igual sabe por dónde llegarnos. Entonces muchas veces va a poner que a un video interesante o cosas que tal vez sean de nuestro agrado y que hace ahí hace que prefiramos al mundo en vez de Dios. Entonces no malgastemos nuestro tiempo porque nunca sabemos cuándo será el último tiempo que podamos pasar con Dios, porque muchas veces, bueno, a mí un tiempo me estuvo pasando que yo me empecé a alejar de Dios. Por ejemplo, decía, voy a ver la prédica y pues ya no la veía. Y así yo decía, un día y así, y hasta darme cuenta, pues había un tiempo que ya ni siquiera las veía. Entonces, no perdamos esa conexión que Dios está teniendo con nosotros, porque si nuestros pastores se están levantando en hacer reuniones, en predicar, pues agradezcámoselos de alguna forma, porque la verdad no es fácil estar enfrente de un teléfono donde sabemos que pues muchas personas nos van a ver, porque los pastores lo hacen en amor y muchas veces pues pueden ser juzgados o criticados. Entonces yo sé que a un pastor pues le gustaría ver a su iglesia crecer, entonces crezcamos juntos en un mismo sentir. El tercer error que cometió David fue dejarse llevar por los apetitos. ¿A qué quiero referirme con esto? Como recordaremos, David estaba en pecado porque él es en segunda de Samuel 11:2 nos dice, ahí nos dice que él vio a una mujer y la deseó. Él, a pesar de que ya que estaba casado, él estaba viendo una mujer que no era su esposa. Entonces él, al ver esa mujer que en la Biblia nos dice que era muy hermosa, obviamente a él le, se le dio, les dieron ganas, vaya, de tener algo con ella, y ahí pues ya estaba siendo el infiel de cierta forma a su esposa, porque él no tenía por qué estar viendo a otra mujer que no era su esposa. Entonces muchas veces nosotros podemos estar pecando con el pensamiento, y así mismo, como decimos, estoy quizás haciendo un error con mi pensamiento, nadie lo sabrá, pero Dios sí. Te lo reitero una vez más, Dios pues nos conoce totalmente, Él sabe hasta lo que pensamos, hasta lo que soñamos. Con decirte que sabe cuántos cabellos tenemos cada uno en la cabeza, más no va a saber qué estamos pensando. Entonces muchas veces pues yo desgraciadamente me ha tocado ver cómo hay parejas e incluso en la cara de la esposa el hombre le está siendo infiel con el pensamiento o con la mirada. La verdad no sé qué está pensando, pero no es muy difícil de adivinar cuando la mirada pues se ve, ¿no? Entonces no seamos como él, porque igualmente la pornografía está libremente disponible. Y nosotros si accedemos a eso, nosotros estamos abriendo una puerta y por ahí muchos demonios pueden entrar que quizás en el momento no nos damos cuenta, pero a la larga va a traer consecuencias. Seamos igual muy prudentes con qué vemos, con qué no, porque como te decía, muchas veces tú puedes estar viendo un video y quizás lo ves muy simple o muy tranquilo, pero no sabes si detrás de ese video hay cosas más profundas que de cierta forma te menciono puede traer destrucción a tu vida. El cuarto error que cometió David fue hacer mal uso de su autoridad. Esa autoridad la dejó, esa autoridad la usó para mal. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 11 del 3 al 5. David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella mujer era Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David a un mensajero y, y la tomó y vino él y la tomó y él durmió con ella. Aquí vemos que David, como él tenía la autoridad, él mandó a sus siervos para preguntar de esa mujer y no le importó que ella ya estuviera casada. Él sin en cambio la quería para él. No le importó pues si ella tenía un compromiso, si tenía hijos. Él solamente vio por su deseo. Entonces, él, como te mencionaba, él al tener esa autoridad, pues quería hacer cosas que ciertamente no eran las correctas, y como en ese tiempo pues él tenía la autoridad, pues sus siervos que tenían que hacer, pues obedecer lo que él les decía, fuera de que si estuviera bien o estuviera mal. Muchas veces pasa eso en la danza. Hay como conflictos y ciertamente a veces cuando alguien se siente con esa autoridad que por algo se le dio, pues la malgasta y hace mal uso de ella. Entonces yo no sé si tú seas un líder o algún servidor en la iglesia, pero si lo eres,
pues sé prudente y tampoco tomes esa autoridad a favor tuyo, porque si tú eres líder es porque Dios así lo quiso. Entonces no uses esa autoridad para favorecerte a ti, sino que sea algo neutro y que todo fluya de la mejor manera, porque si no estarías cayendo en el cuarto error que David cometió. El quinto error que David cometió fue cubrir el pecado en lugar de confesarlo. Muchas veces nosotros pecamos y hacemos una y mil errores, y no te digo que no los hagas, porque ciertamente es difícil, y si dejáramos de pecar pues no seríamos personas, ya seríamos un robot, pero sí tratemos de evitarlos, porque pues va a ser muy difícil no pecarte, como te mencionaba, no somos perfectos, pero sí seamos sabios. Si estamos en alguna tentación o en algún pecado, pues huyamos del pecado, no caigamos en la trampa que pues obviamente sabemos que Satanás nos las está poniendo. Como te mencionaba de David, cometió 3 pecados: el de lujuria, el de adulterio y, aún para empeorar todo eso, el de asesinato. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 11, del 14 al 15, donde nos dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urias, y escribió en la carta diciendo: poned a Urias enfrente, en lo más revio de la batalla, y retiraos de él para que él sea herido y muera. Aquí indirectamente David quería que él muriera, porque él quería a Betsabé solo para él, y como ella estaba casado con él, de cierta manera él quería deshacerse de él para sentir que ya no estaba como en una infidelidad. Pero pues sabemos que a pesar de, o sea, él quería que Betsabé fuera solo para él, y como no era totalmente libre, por así decirlo, porque ella ya tenía un compromiso, que quiso hacer: deshacerse de Urias, y ahí pues ya irían 2 pecados juntos: el de estar adulterando y el del asesinato, porque pues él, yo creo, pensaba: pues si ya me deshago de Urias, pues Betsabe va a quedar soltera, entonces pues yo ya tendría la posibilidad de estar con él. Pero realmente no, pues no era así, y a pesar de que él estaba en esos grandes errores, aún Dios lo seguía amando con todas sus fuerzas, no descartando que él sabía que tenía esos errores, porque aún de eso él siguió teniendo éxito con Betsabe en Israel. Entonces pues nosotros muchas veces creemos que no confesando nuestro pecado pues nos va a hacer libres, y muchas veces nosotros pecamos 1 y 2 veces, 3, incluso hasta podríamos perder la cuenta. Pero si nosotros pecamos y lo llevamos ante los pies de Dios, entregándoselos y diciéndole que fallamos, pues Él nos va a perdonar, porque es lo que quiere: un corazón genuinamente arrepentido. Pero si nosotros pecamos 1, 2, nos vamos hundiendo en un pozo de pecados, y de ahí, ¿quién nos va a poder sacar? Porque Dios es muy misericordioso y nos podrá perdonar, pero si tú te estás hundiendo uno tras otro pecado, pues ahí ya incluso Dios dejaría de escucharnos, porque pues Él nos está dando ese tiempo, esa misericordia de poder escucharnos. Pero si nosotros genuinamente no vamos con Él a decirle que hemos fallado, pues Él simplemente no nos va a escuchar. Y quiero mencionarte algunas consecuencias del pecado. El pecado, así mismo como nos destruye de adentro hacia afuera, nos separa de Dios, porque Dios obviamente no va a querer estar en una comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos fallando. Si nosotros ya conocemos de Dios y aún seguimos pecando, entonces de nada nos ha servido estar ahí, porque pues nos tenemos que estar conscientes que Dios no quiere que pequemos. Como te mencionaba, yo sé que es algo muy difícil y que muchas veces no podríamos dejar de hacer, porque incluso muchas veces podemos pecar con el pensamiento, pero sí debemos de estar muy conscientes de ir genuinamente con Dios y entregarle eso. para con lo que te he mencionado, hemos visto que David se equivocó, y te voy a dar tres formas de quizás no pecar, y de eso, y aprender de los errores que David cometió, para que nosotros no hagamos lo mismo. El primero es no subir solo a la terraza. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos estar rodeados de personas con un mismo sentir, que crean igual en Dios, que tengamos una comunión con Él, porque muchas veces si nosotros nos rodeamos de personas que aún viven en el mundo,
¿qué van a hacer? Ellos nos van a querer sonsacar a el mundo. En vez de nosotros ganar almas para el reino de Dios, ellos nos van a jalar, porque esa forma en la cual ellos nos jalan es muy sutil, son igual muy estratégicos, porque por ejemplo, si tú un día vas caminando con amigos del mundo y ven un bar, ¿qué te van a decir? Hay que entrar, y como a mayoría van a ser más los que van a querer y tú vas a decir que no, pues ellos te van a empezar a sonsacar y te van a decir vamos, 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 y qué va a hacer, vas a caer en ese juego. Más sin en cambio, si tú vas con un grupo de amigos que son cristianos y uno que no, pues, y si tú dijeras yo quiero entrar, pues ellos obviamente te van a decir que no lo hagas, porque van a saber que estarías cometiendo un pecado y que eso no le agrada. Entonces tenemos que estar en ese mismo sentir para que no pasen este tipo de cosas que te quieran sonsacar a algo que sabemos que está mal. El segundo es no amen al mundo. Esta cita la podemos encontrar en Santiago 4:4, donde nos dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Qué fuerte palabra, ¿no? Porque si nosotros aún estamos en el mundo, pues ¿qué quiere decir? Que Dios no es nuestro amigo. O sea, nosotros estamos prefiriendo ser amigos del mundo más que de Dios, porque aún muchas cosas, aún en la iglesia muchos dicen un pie a la iglesia y un pie al mundo, pero pues así no debe de ser la cosa. O eres o no eres, porque pues no podemos tener dos dioses, o el mundo o Dios. Y ciertamente pues es muy difícil porque pues vivimos en él, pero como ya lo había dicho hace un tiempo, pues si Dios nos mandó aquí es para que seamos esa luz, no para que seamos amigos del mundo. Él nos mandó a hacer luz aquí para el reino de las tinieblas. Entonces, pues de esa misma forma no seamos amigos del mundo, porque estaríamos perdiendo a nuestro Dios si hacemos amistad con el mundo. El tercero es no amen las cosas que están en el mundo. Esto lo podemos encontrar en primera de Juan 2:15, donde nos dice: no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama las cosas del mundo, el Padre no estará ahí. Si tú aún tienes afán con el mundo, de quizás las fiestas, los amigos, las convivencias, entonces Dios no está en ti, porque la palabra es clara. Si tú aún tienes esa amistad o esa unión con el mundo, Dios no va a estar ahí, porque Él no podría estar en un lugar donde en primera sabemos que no es bienvenido, porque estaríamos en el territorio de Satanás, y en segunda pues estaríamos dándole una preferencia más al mundo que al Padre. Y es muy triste, porque si Dios ya mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros y Él nos ha dado un reino, ¿por qué desaprovechar eso que Él nos ha dado prefiriendo al mundo? Bueno, hermanos, espero que este mensaje te sirva y que lo lleves en práctica, porque realmente si nosotros caemos en esto estaríamos pecando e incluso podríamos perder el reino. Antes de terminar, me gustaría que me ayudaras a orar entregándole este tiempo a Dios, y que si ciertamente sabes que has cometido alguna de estas situaciones, pues seamos llevándoselas al Padre para que Él nos pueda purificar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque esta mañana nos has hablado. Señor, te pido que seas tú, Padre, purificándonos. Perdónanos, Rey, si te hemos fallado con el pensamiento, con nuestras acciones. Queremos que seas tú dirigiéndonos en cada área de nuestra vida. Perdónanos, Padre, si hemos caído muchas veces en los pecados que sabemos que no te agradan. Queremos que seas tú, Señor, que seas tú limpiándonos, corrigiéndonos y llevándonos por un camino correcto. Señor, queremos estar a la estatura del varón perfecto, Señor. Queremos estar en santidad, amado Rey, porque no sabemos cuándo será el rapto, y aún así queremos ser levantados, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos que te hemos fallado de una y mil veces, Señor. Padre, te pido, Señor, que nos purifiques, que nos laves, Señor. Solo tú puedes corregirnos y limpiarnos de nuestras agresiones, de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, esto ha sido todo. No olvides que hoy tenemos una reunión a las 8. Nos vemos por allá. Buenos días. Hasta mañana.